Quiero compartirles, hermanos, un tema que tiene que ver, podríamos decir un subtema, porque estamos considerando algunos aspectos que no son correctos, sino que son negativos en cuestión del adorador. Y por supuesto que todo ello nos ayuda a tener o a formar un corazón genuino de adoradores. La adoración no es parte de una religión alejada de Dios, sino es parte de una relación y de una transformación que ha ocurrido en nuestra vida, en donde cada uno de nosotros reconocemos la grandeza de Dios. Por eso es que le puse un subtema que tiene que ver con cultivando un corazón de adorador. Para cultivar un corazón de adorador, basado en el texto que hemos leído hace un instante, tiene que ver con una enseñanza que viene de parte del Señor, y no solamente es una enseñanza instructiva, sino que tenemos el ejemplo vivo de nuestro Señor Jesucristo, en donde dice, aprended de mí. No dice específicamente un área externa para que nosotros copiemos, como en otras ocasiones, dice, si seguimos sus pisadas. Porque las pisadas del Señor a veces la interpretamos como las cosas externas, y por supuesto que la Biblia no dice, vete allá a la tierra donde el Señor caminó y mira dónde puso sus pies y sigue entonces las pisadas que dejaron sus pies. Sino tiene que ver con un ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo no tenía que ver solamente con aspectos externos, sino tenía que ver con lo interno y con lo del corazón. Por eso dice, aprended de mí, aprended de mí. Y después dice que soy manso y humilde. La mansedumbre y la humildad pudiera reflejarse en la parte externa, pero directamente la Biblia dice de corazón, porque mansedumbre es templanza, es control, pero humildad puede ser, hermanos, sometimiento a Dios, porque está lejos la humildad de poder compararse con la pobreza. La Biblia no dice aquí pobreza, es la humildad de espíritu. No tener un espíritu altivo, un espíritu orgulloso, un espíritu vanaglorioso, sino el ser manso y humilde tiene que ver con la formación del corazón. La formación del corazón es tan importante porque cuando realmente se da en el corazón y del corazón salen a las expresiones externas en actitudes, en formación de carácter que todo mundo puede ver, entonces realmente estoy siendo sincero delante de Dios. No es, hermano, una actitud parcial o temporal. Cuando se habla del corazón, se habla de lo interno del ser humano. No se habla del momento en que aquí bajarás tu cabeza humildemente, sino se habla de la formación de un corazón en donde bajarás continuamente tu cabeza para someterte a Dios. Aunque la gente no te esté viendo, aunque sea en tu lugar secreto, pero ahí te someterás a Dios de manera humilde para poder buscar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque al humilde el Señor está con él, le hace compañía, pero al orgulloso
lo mira de lejos. Al altivo lo ve de lejos. Entonces, esto es lo que produce internamente un descanso, una tranquilidad para nuestras almas. Y esto tiene que ver con nuestro ser interno. Primeramente, hermanos, reconozcamos este principio, que la mansedumbre y la humildad no son solamente externas, sino su principio está en lo interno, en el corazón. Ser manso y humilde significa reconocer nuestras limitaciones y la ayuda de nuestro Dios en todos los aspectos integrales de nuestra vida. Y esto realmente, hermano, debe de ser muy importante para nosotros, para nuestras vidas. En las exposiciones pasadas, hermanos, consideramos por lo menos 4 enemigos de la adoración verdadera. A saber, de acuerdo a las exposiciones pasadas, es el egocentrismo, en donde se centra en el yo. Yo soy lo esencial, yo soy lo mejor. También abordamos el tema de la arrogancia como uno de los enemigos de la verdadera adoración. No es bueno ser arrogantes. También consideramos la autosuficiencia y dijimos que todo ello tiene una conexión y son parte de la ramificación de una deformación de carácter que se convierte en un enemigo de la genuina adoración. Dios dicta la manera en cómo quiere ser adorado. Dios dice cómo quiere que nosotros le adoremos. Y no es a la manera de nosotros. No es que yo solamente lo sé hacer así. No, es que cuando hay una Biblia, cuando hay un instructivo para saber cómo es que Dios quiere ser adorado, se tiene que observar esa instrucción y ese principio. Imagínese usted, si esta instrucción implicaba que los sacerdotes, en este caso el sumo sacerdote, dijeran: no, yo voy a adorar como yo quiero, por lo tanto yo voy a entrar al lugar santísimo cuando me dé la gana. Entonces sería reprendido, desechado, estuviera muerto. ¿Por qué? Porque a Dios no le gustaba su manera. Dios expuso la manera en cómo tenía que ser, ayudándonos a nosotros a guardar nuestra vida del fallo, del fracaso, para que nosotros entendiéramos cómo es que podíamos adorar y cómo la adoración que nosotros le brindáramos a Dios sería aceptada en su presencia. Por eso es que la quinta o el quinto enemigo de la adoración sincera, aceptada por Dios, es la independencia. Y creo que en esto nos quedamos el día miércoles. Porque la independencia es la autonomía de Dios. Es bueno ser independiente, sí. Es bueno ser autónomo, sí, pero no relativo a Dios. Hay un momento en que todos nosotros aprendemos. Se lo digo por mí. Por ejemplo, si tuviera a mi papá y a mi mamá, dependería mucho de ellos. ¿Sí? Me gustaría estar con ellos, conversar con ellos, recibir consejos de ellos, porque son la gente de experiencia que yo tengo, que tiene vivencia de vida, que basado en su experiencia, de pronto habrá cosas buenas, habrá cosas malas. Y por supuesto,
Mi mamá era creyente y mi papá no tan creyente. Que me interprete en cuanto a esto. Entonces, de quien tenía que copiar de pronto el carácter es de quien se viera mejor, quien representara mejor la imagen de Cristo. Fuera mi papá o fuera mi mamá. Pero ¿qué le digo por esto? Porque al no tenerlos, entonces hay una independencia y hay una autonomía. Porque ya no puedo ir con mi mamá a que me dé dinero para ir a comprar. Porque ya me lo tengo que buscar yo. Soy autónomo. Hay un momento en la vida en donde brincas la etapa de esa vida que dependía totalmente de tus padres y brincas a otra etapa totalmente diferente, en donde la autonomía es buena, en donde la independencia es buena, porque has dejado de depender, eres autónomo, sabes cómo hacer las cosas, pero nunca de Dios. Nunca es aplicable a Dios. Cuando tú tratas de hacer las cosas como tú quieres sin tener en cuenta a Dios, nunca te va a ir bien. Podemos entender esto. Nunca te va a ir bien. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para estar siempre dependiendo de Dios. Vimos en cuanto a la dependencia, consideramos de pronto depender de Dios como un principio fundamental en la vida cristiana, porque dependemos de Él para nuestra redención, para nuestra salvación. Y lo citamos en Efesios capítulo 2, verso 8 al verso 9, que usted lo debe de recordar, porque por gracia, y esto no de vosotros, pues es un don. Entonces dependemos de Dios. Es un regalo que Dios nos otorga. Es una dependencia de Dios. No por nuestras obras, no por lo que nosotros hagamos, para que no haya motivo de poder gloriarse en sí mismo. Lo segundo, en cuanto a nuestra dependencia, es en la vida común. Porque también en la vida común es importante. Aunque la gente no lo quiera reconocer, es importante. Y vamos, que estamos en las postrimerías de los tiempos, en los tiempos últimos, en los tiempos finales, en donde nuestra fe, la fe que en algún momento nos llevó, aleluya, hacia la salvación por gracia. Esa fe, hermano, hoy, lo que hemos creído, lo que hemos tradicionalmente y bíblicamente creído, se acerca y está más cerca que nunca. El momento de la plena redención de nuestras vidas. El momento de la venida de Cristo en las nubes, en donde cada uno de nosotros, si vivimos, podamos ser transformados, y si hemos muerto, resucitemos, aleluya, seamos transformados igualmente y estemos en la presencia del Señor con nuestro cuerpo. Por eso, depender de Dios también en la vida común es importante. Job 26, verso 7 y verso 8, dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Mire las frases que utiliza, las palabras que utiliza la Biblia. Cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. O sea, ¿a quién le echamos la culpa porque llueve? Ay, qué mal tiempo. Ay, qué buen tiempo. El que hace salir el sol es Dios. El que oculta el sol es Dios.
el que hace llover es Dios. Pero yo no quisiera que lloviera, es que Dios no cumple tu capricho. Es que Dios es soberano y está haciendo lo que Él considere hacer, porque tú esperas no mojarte solamente, pero tú eres 1 contra 1000 que están esperando que los campos sean regados para que los sembradíos florezcan y puedas tener de comer. Tú que te quejas porque llueve. Entonces, cuando no hay comida, legumbres, dice, ¿y por qué no hay legumbres o por qué estás tan alta? Porque en algún momento tú dijiste, ojalá y no llueva. Porque miras solamente lo que a ti te conviene. Porque piensas en tu bienestar. Pero no tienes una visión de pronto que tiene que ver con todo el mundo y con la necesidad que hay. Por eso sale el sol. Por eso llueve. Por eso hay cosas que suceden en la naturaleza, pero aquí la Biblia me está diciendo que dependen de Dios. Que Dios es el que aguanta las nubes para que no llueva cuando Él quiere hacerlo. Aleluya. Entonces lo que debemos de reconocer en el momento en que llueve, decirle gracias Dios, aleluya, porque has derramado la lluvia sobre la tierra. Gracias porque me estoy mojando. Y en el momento en que no llueve, gracias Dios, porque mantienes en tus manos las nubes y no has derramado agua hoy, pero lo harás en algún momento cuando sea tu deseo. Que se haga tu voluntad en el cielo y en la naturaleza y que se haga tu voluntad en mi vida. Es difícil decir eso. No es difícil, pero creerlo con todo tu corazón se hace muchas veces difícil. Siempre tienes que ver el aspecto positivo, aleluya, de la voluntad de Dios, de lo que Dios determina, tanto en el cielo como en la tierra. Dice, todos ellos esperan en ti. O sea, hablando de todo el aspecto de la naturaleza, de los seres creados, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. O sea, hay una dependencia de Dios. El mismo pueblo de Israel, en su peregrinar, hermanos, ustedes deben de recordarse que el Señor mandó que recogieran por día el pan que necesitaban, con la excepción de un día que tenían que recoger para el próximo, para que no hicieran trabajo. Entonces, ¿te das cuenta que Dios tiene en control todas las cosas? Y si tú querías decir, no, yo voy a agarrar todo el pan que está allá afuera. No hay, afuera no hay pan. Yo voy a agarrar todo el pan que Dios me está enviando. Entonces al otro día se te podría. Se te echaba a perder. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quería crear? Una dependencia del pueblo diaria, cada 24 horas, el día a día, hermano, dependemos de Dios. Wow. Si nosotros llegamos a conocer que realmente nosotros dependemos de Dios, hermano, pero de manera sincera, esto va a bendecir nuestras vidas. Esto nos va a convertir en verdaderos adoradores. Escúcheme, y vamos a adorar con conocimiento. Tengamos o no tengamos. Estemos sanos o estemos enfermos. Tengamos necesidad o no tengamos necesidad. ¿Por qué? Porque no está en las cosas que nos rodean. A ver si me está entendiendo. ¿De dónde debe de nacer la adoración? De adentro. De que se alimenta nuestro espíritu, de que se alimenta nuestro ser interno. ¿De qué? De la comida del pan espiritual.
Mientras yo tenga el alimento espiritual para mi vida, entonces, hermano, no puedo preocuparme por lo externo. Y esto de no puedo preocuparme es con un énfasis, con un enfoque. Ay, ¿qué será del día de mañana? No, no, no. Cada día, baste a cada día su afán.